¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Bueno, para la presentación del video de hoy estaremos trabajando con filosofía presocrática, filósofos del arqué. Bueno, el objetivo a cumplir es el siguiente. Vamos a conocer qué es un arqué. Vamos también a identificar los arqués de Anaxímenes, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Parménides y Heráclitos. Son 5 los autores que estamos revisando. Y por último, haremos una revisión para analizar errores y aciertos del debate del ser y el devenir de Parménides y Heráclito. Entonces, con lo anterior, vamos a comenzar. Y bien, cuando hablamos de filósofos presocráticos nos estamos refiriendo a la existencia de pensadores anteriores a la existencia de Sócrates. Tenemos que decir que Sócrates por supuesto se convierte en un parteaguas y entonces vamos a analizar a los filósofos anteriores a la existencia de Sócrates. Se les consideraba como fisiólogos porque pensaban ellos que el principio de las cosas tenía origen en elementos de la naturaleza. Cuando hablamos de un arqué, precisamente estamos hablando de eso, determinar cuál es el principio de todas las cosas, qué elemento, en el caso de los presocráticos, de la naturaleza hace o provoca la existencia de todo aquello que nos rodea. Y bueno, haciendo un poco de contexto, recordemos que el mito no se va a terminar de la noche en la mañana en la cultura griega. Fue un proceso que se presentó de forma paulatina. Hoy día puede ser un poco complejo de entender, ¿no? Esto cuestión de los arqués, a lo mejor no tenemos tanto problema para entenderlo, pero sí hay que considerar que estos arqués pues sí fueron complicados en su entendimiento, dado que la cultura griega, ¿no? Esta cultura que vamos a estar hablando de autores por ahí del siglo V, siglo VI antes de Cristo, pues tenían especialmente arraigadas las creencias, ¿no? En cuanto a la explicación de las cosas. Y entonces los arqués para nosotros puede ser un poco más fácil de entender por el contexto que estamos viviendo. Los arqués en aquella época pues era difícil que la gente los entendiera, dada la situación de tener tan arraigada la cuestión de los mitos, ¿no? Y las creencias para explicar las cosas. A estos también presocráticos se les conoce como monistas. Hay un grupo, ¿no? De monistas. En este caso son pensadores que proponían que todo surgía de un solo elemento. Regularmente tenía que ver con la cuestión de la naturaleza o principio de las cosas que emanaban de un elemento que conformaba todo lo que existe. Lo podemos decir que pues en este caso se trata del arqué. Entonces habrá que entender que estos monistas, ¿no? Son autores que consideran que los arqués son elementos de la naturaleza y que se trata solo de un solo elemento, de ahí su nombre de monistas. Y pues vamos a hablar, en este caso, en principio de cuentas, de Anaxímenes. Para este autor, todo proviene del aire. Ese es el arqué que él propone. Todo bajo un proceso de condensación y rarefacción, donde va a surgir esta cuestión del agua y el fuego. Gracias a el aire existe agua en las lluvias, gracias al aire puede dar vida a el fuego. Y así para Anaxímenes se van a crear todas las cosas a través del aire. Hoy, en tiempos actuales, el aire pues va a tener muchísimo valor en la sociedad actual, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de la contaminación o incluso cuestiones relacionadas al yoga, ¿no? Donde la gente entendemos la importancia de la respiración. Vamos ahora con el siguiente autor. Se trata de Tales de Mileto, uno de los autores más importantes de esta, digamos, etapa presocrática. Para este pensador, el agua era el arqué de todas las cosas. Un elemento distinto, por supuesto. Ahora estamos en presencia del agua. Para él, para este autor, Tales de Mileto, todo emana del agua.
Tan importante este elemento en tiempos contemporáneos que cuidar el agua es vital para nuestra existencia. De hecho, si lo analiza, pues la mayor parte de nuestro ser es agua. Y entonces así Tales de Mileto determina que todo existe gracias a la existencia del agua. Somos agua y muchas cosas, todo proviene prácticamente de este elemento. Piénselo, capaz que tiene mucha razón. Dese cuenta cómo estos postulados tan antiguos pues siguen siendo tan frescos en tiempos actuales. Vamos con el siguiente autor, es Anaximandro de Mileto. Para él el arqué que da vida a todas las cosas se va a llamar apeiron. Apeiron es un elemento infinito e ilimitado. Para él, apeiron es material inmaterial. Es energía o algo espiritual que mueve todo lo que existe. Ya lo podríamos decir en palabras un poco más fáciles de entender, porque se trata de un elemento que pues al final dará vida a todo lo que existe. Para Anaximandro de Mileto no todo es material, no todo el arqué tiene que ser algo material. Para él es una especie de energía o cuestiones, por ejemplo, espirituales que van a conformar un proceso donde se va a conformar a crear todo lo que existe, y una vez que eso se destruye pues volverá a ser apeiron para volver a formar otra cosa, y así entonces Anaximandro propone el apeiron como el arqué, como el principio de todas las cosas. Vamos con el siguiente autor. Estamos hablando ahora de Parménides. Para este autor nada cambia, los cambios son solamente aparentes y nada se destruye. El ser de las cosas es inmóvil. Para poder entonces entender esta situación, pues para él considera que la cuestión del ser pues no puede ser algo que pueda cambiar, que incluso los sentidos nos podrían engañar. Y bueno, hay una frase que al final podría señalar un poco e indicar esta explicación. La vamos a leer, la tenemos entre comillas. Dice: el ser es necesario que sea, y el no ser no es, y es imposible que sea. No se puede dejar de ser. Esta idea de Parménides pues trata de explicar en otras palabras que no se puede tener esta posibilidad del cambio. Para él todas las cosas permanecen inmóviles y las personas, por ejemplo, no pueden dejar de ser lo que son. No va a haber la posibilidad de que las personas dejen, por ejemplo, atrás pues conductas que tal vez pueden ser erróneas. Y entonces Parménides, para explicar esta situación, pues determina que no se puede tener cambios en nuestra forma de ser, que no se puede cambiar el ser de las cosas, no se puede cambiar el ser de las personas sobre todo. Y bueno, vamos con el último autor. Nos estamos refiriendo al caso de Heráclito, que es una explicación totalmente contraria a la anterior. Heráclito considera que pues al final su teoría es que todo cambia y que al final nada permanece igual, que somos cambio constante, ¿verdad? Entonces es un pensamiento contrario al de Parménides, y su teoría decía lo siguiente, entre comillas leemos, dice: no podrás embarcar dos veces el mismo río, pues nuevas aguas corren tras las aguas. Todo cambia, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestro cuerpo permanentemente está cambiando. Y entonces para él la frase trata de explicar que entonces el ser humano pues no va a ser el mismo permanentemente, que al final, por ejemplo, antes de iniciar este video usted era una persona y al finalizar será usted otra persona. Así digamos de profunda puede ser la explicación en cuanto a la situación del movimiento, en cuanto a la explicación del ser. Y así entonces Heráclito considera que el cambio es permanente y que entonces las personas, el ser de las cosas, cambia constantemente. Y bueno, vamos a hablar un poquito, aprovechando esta cuestión de la discusión. Esto va a ser una cuestión que va a discutirse durante siglos, en cuestiones del ser
y el devenir, el ser, sería la propuesta de Parménides, y el devenir, pues por supuesto, es la propuesta de Heráclito. Y entonces Parménides, pues luego esto ya es un punto de vista personal. Ahí está el área de comentarios por si quieren ustedes poner su punto de vista. Dice, para mí Parménides se equivoca al decir que no cambiamos en ningún aspecto y que los sentidos se engañan. Lo que eso sería como para mí algo que no podría ser, ¿no? Ahora sí que no podría ser. Y que al final también podríamos decir que la propuesta de Parménides tiene un punto positivo, porque al final no determina que somos esencia, ¿no? Que hablar esta cuestión de que la gente, las personas, pues somos seres humanos, pero algo nos hace distintos, nuestra esencia. Y en el caso de Heráclito podemos decir, ¿no?, en sentido, digamos, de crítica, que indicó que cambiamos por completo y de esencia. Para él entonces las personas todo el tiempo permanecen en el cambio, que el cambio es constante, incluso nuestra esencia puede cambiar, nuestra forma de ser puede ser distinta cada momento prácticamente. Y por supuesto tenemos que decir que uno de los aciertos de este pensador pues es lo relacionado a hablar sobre el cambio, ¿no? Creo que ese sería un punto donde también tenemos que dar cuenta que puede ser tomado como un aspecto positivo. Sí, si usted quedó como el meme que estamos proyectando, donde pues al final no puede enredar un poco nuestras ideas, pues es una excelente noticia. Con esto le damos fin a la presentación. Por supuesto, muchísimas gracias por su presencia por aquí. Los invitamos a suscribirse al canal, muy importante para nosotros. Ver cómo crecemos día con día es bastante motivante. Y por supuesto también invitarlos a que activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cada que subimos algún video. También importante esto para que usted esté al pendiente. Estamos pendientes, por supuesto, de sus comentarios y pues nos estamos viendo y escuchando en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.